El Señor los bendiga, sean todos bienvenidos a la Inteligencia Espiritual. Pastor, estoy triste, enojado, Así lo veo, así lo veo. Porque yo, porque ayer eliminaron a mi Ecuador ah, de la Copa América yo pensé que por y otra porque no cosa. hay cabeza de niño. Hace unas 3 semanas que aquí no hay cabeza de niño, No, estoy pensando en renunciar no al necesita, podcast. no necesita. Hay que bajarle la presión a la fuerza. Ay, ok. Pero de verdad que estoy enojado porque ayer no ganó Ecuador. Tuvimos chance, jugamos como nunca y perdimos como siempre, Sí, dice. pero yo pensé que nos iban a golear realmente y jugó bien Ecuador. Fue una sorpresa para mí, pero Para, solo pude ver la mitad del partido. está bien, pastor. No vi Estaba, no pude sufrir los penales, así que tranquilo. bueno, así es, así pasa. Pastor, ¿cómo se llama su programa de radio? El pastor todos los viernes, aparte de que venimos acá a grabar el podcast, también tiene un programa en una radio local aquí en Guayaquil. La radio se llama Radio, Juan Cavilca, ¿cuál es el dial? 8:30 AM. 8:30 AM y su programa se llama Un versículo y un café. Y un café. Ok, aquí Ni debe... café aquí, ni agua aquí. Por eso está triste, Johnny, porque no hay No hay nada. nada, no hay Estamos nada. cero, estamos. Vamos a hacer. Por favor, suscríbanse, denle like, eso es gratis. Eh, pero bueno, las animamos que escuchen. Igual también nosotros estamos pasando los mensajes ya finales de ese programa radial al grupo de la iglesia y pronto también lo estaremos subiendo a nuestro canal de Spotify, que ahí, Sí, está Spotify. Spotify, sí. Ahí queremos Audios. ir subiendo los audios, como ese es un programa de audio, queremos ir también subiendo estos programas. Pero bueno, ahí todos ustedes pueden ir interactuando con nosotros en las redes de la iglesia. Suscríbanse para que tengan todas esas noticias. Muy A bien. propósito, el programa de la radio no es el mismo de lo que Claro, estamos, es otro diferente. tema. El programa de la radio son otras cosas que el pastor solamente Solo hay un Dios se las problema. revela a él. Solo hay un problema. Sábado 6:30 de la mañana. Claro, Pero pero si está le gusta, grabado. si Si a alguien alguien le quiere, gusta, se le puede enviar. se le puede enviar. Por ejemplo, este sábado es quién puede tirar la primera piedra. Es un buen tema. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Muy bien. Eh, tenemos algo que cumplir, que dejamos pendiente de la semana pasada, pero primero, pastor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado esta semana? Me hace reír, Johnny. Lo veo triste. Le prometo que la próxima semana, con el perdón del Horna, cabeza de niño la próxima semana. Yo bien, Tenemos síndrome de abstinencia. bien, eh, ocupado, pero bastante bien. Gracias al Señor, de salud bien, la familia bien, ahí la iglesia avanzando, estudiando bastante. Estamos estudiando proverbios los domingos. Sí, los días domingos y para enseñar sabiduría hay que estudiar mucho, ¿no? Ajá. Para poder explicar lo que Salomón decía, hay que estudiar bastante, hay que ir al idioma original, buscar diccionarios, meterse ahí en la profundidad, buscar otras versiones, así que estudiando, pero dicen que sarna con gusto no pica. Perfecto. El tema anterior fue la muerte. Estuvimos viendo a dónde vamos después de la muerte, estuvimos viendo que es el Hades, el paraíso, seno de Abraham, estuvimos hablando un poco de esas cosas y al final se nos quedaron unas preguntitas que prometimos que íbamos a continuar hoy. La pregunta era sobre la conciencia de los muertos, porque estuvimos discutiendo que la muerte no es el fin, Claro, ¿no? El espíritu vuelve a Dios, el alma vive para siempre. el alma vive para siempre. O sea, todos somos eternos. En descanso o en... Es que lo que explicábamos al inicio, muerte no significa final, sino separación. 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 Pero todos somos eternos entonces. Somos eternos, pero una cosa es eterno en muerte y otra cosa es eterno en vida. Correcto. Eternamente muerto es eternamente separado de Separado. Dios y sufriendo todas las consecuencias de no estar con Dios. Imagínense
si Dios está con los brazos abiertos para el mundo y cómo se sufre en el mundo. Ujú. Ahora, cuando Dios se dé la vuelta y ya no se acuerde más del mundo porque no le recibieron, Ujú. ¿cómo será esa Tormento. situación? Yo no quiero estar ahí. Correcto. Entonces es mentira esa canción que dice que nada es eterno en el mundo, o todo es eterno en el mundo. ¿Cómo que nada es eterno? Somos eternos todos, pero Sí, tenemos chance de elegir dónde pasar esa eternidad. pero ¿qué dice la Biblia sobre la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, Cristo. a quien has enviado. Entonces, estar con Cristo es tener vida, eso es vivir. Si no tengo a Cristo, estoy sobreviviendo, y si muero sin Cristo, estoy separado de Él por la eternidad y eso es muerte. Perfecto. Entonces, la conciencia en ese estado, en nuestra alma sería, ¿no? Sí, el alma, hablemos de alma más que... Siempre se pregunta, ¿y será que nos vamos a reconocer? Porque hay algunas cuestiones de pronto ahí que nos da miedo profundizar porque nos lleva a veces a contradecirnos en nuestros pensamientos. Por ejemplo, ¿será que puedo reconocer a alguien en el cielo? O sí, en la eternidad. Y después me pregunto, pero ¿y si voy a reconocer a alguien en el cielo y me acuerdo del que no, por ejemplo, un ser querido que no haya recibido a Cristo, que estamos hablando, que eso es una gran tristeza, ¿no? Que alguien pase su eternidad separado de Dios. Entonces se chocan esos pensamientos. A ver, le voy a dar un Y uno trabajo. quisiera como que no se va a acordar de nada para ser Le voy feliz. a dar un trabajo. Busque ahí. El Señor habló con los saduceos que decían que no había resurrección, ¿no? Las Y le esposas. ponían un ejemplo. Un hombre tuvo una esposa y murió y luego vino el hermano y así como 5 o 7 hermanos, ¿no? Sí, Busque ese pasaje de la Escritura para ver qué es lo que le responde el Señor, porque más o menos está como la pregunta que usted está haciendo. Mateo 22. Ya búsquelo y leámoslo un poquito. Mateo 22 del 23 al 40, pero a ver, vamos a ver. Empiece a leer. Sí, los saduceos, la respuesta. Sí. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y 7. murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Evitémonos, vamos a la respuesta del Señor. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto, John? Cuando resucitemos, cuando seamos transformados, ya no vamos a estar relacionándonos con el tema de familia, de amor. Tendremos un nuevo cuerpo, Ujú. un cuerpo espiritual, Una nuevamente. un cuerpo semejante al de Cristo, del Señor Ujú. Jesucristo. Y todo lo que es pecado, todo no lo vamos a tener más, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucitó, los discípulos lo pudieron reconocer o no. No. ¿No lo reconocieron? Al principio, resucitado. A ver, ¿Ah? cuando Jesucristo resucitó, Claro, cuando caminaron a Emaús, él no lo estaba ya reconocían. ahí no, pero Sí. después, cuando se presentó delante de todos, Ujú. Ahí sí, lo vieron, claro, sí. sabían quién era, Sí. lo reconocieron, Sí. ¿verdad? Entonces, sí va a haber un reconocimiento, pero se lo voy a explicar haciendo tal vez una analogía, algo así. Digamos que su hija se va de viaje, Ujú. su esposo se va de viaje, y se fue 1 mes, 2 meses, y como Johnny ama a Lorna, Ujú. ya quiere que regrese, ¿verdad? Sí. Entonces usted va al aeropuerto a recibir a Lorna No me quedo dormido, voy y a va, ver. esa historia cuéntela usted, y va con Alfonsina. ¿Quién es la persona más importante?
en ese momento? Lorna. Lorna que está llegando. Pero eso no quiere decir que usted no ama a Alfonsina o que no la toma en cuenta o que pierda importancia, no. Toda la atención está concentrada en Lorna que llega. Ujú. Entonces, cuando aparece Lorna, todos quieren saludar a Lorna, Johnny el primerito, ¿verdad? Ujú. Johnny la va a abrazar, la va a besar, Un la va a beso. recibir, le va a hacer la fiesta. Y el resto carece de importancia, queda en un segundo plano, en algo muy mínimo. ¿Por qué? Porque lo principal es Lorna. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a llenar todo, Él va a ser nuestra fuente de luz, Él va a hacerlo todo, la gloria, todo es Él. Entonces vamos a estar tan concentrados, tan maravillados, Ujú. tan dependientes de Él, porque Él lo llena todo, que el resto pierde su importancia, pasa a un nivel muy inferior a lo que es estar con Cristo. Cuando estemos en la iglesia y estamos cantando, uno se concentra y adora a quién. Dios. Y eso, y uno está con Dios y está bien, y está adorando y se siente bien, ¿verdad? Ajá. Hay paz, hay gozo, uno no está pensando en ese momento en la familia, no, uno se concentra en Él. Citábamos un verso, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ya, entonces, nuestra mente va a estar enfocada en Él y en lo espiritual. Recuerde que no vamos a tener un cuerpo de carne para pensar carnalmente. Vamos a tener un cuerpo espiritual y nuestro pensamiento va a ser espiritual con el Señor. Como que nos atrae, nos atrapa, como le quiera llamar. Ujú. Entonces, no sé si ahí lo podemos, Claro, pero de que responder. habrá reconocimiento, Habrá. habrá. Pero ya pierde su importancia el pensamiento humano porque no va a haber pensamiento humano, no va a haber carne, sino totalmente espiritual. Espiritual. Correcto. Entonces, una teoría, ¿no? Sería que de pronto sí recordaremos, pero no habrá ese, como usted dice, ese sentimiento humano. No me he muerto ni he resucitado para saber, pero eso más o menos es lo que podemos entender según los versos bíblicos, Claro. ¿no? Pero el Que Señor sí. nuestra atención, nuestra concentración va a estar en Cristo y vamos a estar, como no hemos estado en esa etapa, en esa parte, no podemos decir, esto va a ser así, pero estamos hablando de algo espiritual. Correcto. Entonces, nos vamos a ir por lo espiritual y no por lo carnal, no por lo humano. Toda esta cuestión de parentesco, de enamoramiento, como el Señor lo dice, como el Señor le dice aquí a los fariseos, a los saduceos, perdón, Ujú. entendéis mal, porque seréis como los ángeles, Así es. ¿no? Pensando en las cosas espirituales, no en las cosas de hombres. Perfecto. O si no, ¿de quién va a ser esa mujer? ¿De qué hermano? O ¿No? sea, Entonces, pelea en el cielo. claro, entonces no, no es así. Toda esa cuestión familiar quedará a un lado y nos concentraremos en el Señor. Pero muy bien este pasaje porque precisamente nos permite ver ese pensamiento humano. Por ejemplo, los saduceos que no querían la resurrección veían un problema. O sea, en el Claro, cielo, ¿de veía quién un va a ser problema en mujer, eso. no? A veces nosotros razonamos, tratamos de razonar así y ahí es que encontramos el obstáculo para entender. Para definirlo, ya Cristo va a ser el que captura nuestra atención. Cristo va a ser Todo. nuestro todo, Cristo va a ser, nos vamos a estar con Él adorándole a sus pies, sirviendo. Él va a llenar todo. Entonces el resto no tiene importancia realmente. Hay que preocuparse aquí entonces en la tierra, De mientras querer a tenemos la chance familia, de sí. quererles, de predicarles también, Claro, por supuesto. que vean al Señor. Muy bien. Otra preguntita más. Esto nos lleva a hacer más preguntas lógicas y que a veces la gente cree y practica en cuanto a este tema de la muerte. Por ejemplo, en nuestro país se celebra una fiesta de los muertos. Y yo vengo De los muertos. de los muertos, ¿no? De un lugar donde se celebra una fiesta y se tiene la costumbre, es en la provincia de Santa Elena, y ahí se tiene la costumbre de prepararle comida a los muertos. Qué envidia.
una mesa repleta de comida. Cabeza de niño para los muertos. Lo que más le gustaba al difunto. Ah, ya. Es una forma de recordarlo, es cultural, pero eso se ve mucho en nuestra cultura, porque pensamos que los muertos como que pueden venir a hablarnos después de su muerte, o verlos después de su muerte. ¿Qué tiene que decirnos? Que el muerto está muerto y no hay vuelta atrás. ¿Se acuerda? Vimos la semana pasada la historia del rico y Lázaro. Ujú. Y el rico le decía a Abraham, envía a Lázaro. Y Abraham le dijo que eso no era posible. No era posible. No era posible. El Señor dijo que hay que tener miedo a quien puede destruir el alma, ¿no? No a los muertos, porque los muertos están en el lugar de los muertos y de ahí no pueden salir. Correcto. Así que todo eso de que penan y que los pasos, etcétera, todo eso es engaños de Satanás para asustar al hombre. Pero no vamos a decir que no hay espíritus de maldad, eso sí, que esos son los que... Esos son los que engañan de pronto a Ese es las otro personas, tema ¿no? para otro podcast. Pero, bueno, Esos son los que engañan, pero no que el muerto va, ¿cómo se dice? Recogiendo sus pasos. No, el Sí. muerto está muerto y está en el lugar de los muertos y de ahí no pueden salir. Y bueno, en su caso usted creció en una familia cristiana, pero en mi caso no. Y eso sí, a veces va formando criterios en nuestra mente y cuando vamos a la Biblia como que nos causa a veces conflicto. Y yo tengo una anécdota. Murió una tía en mi casa. Yo era un adolescente. Entonces fue un trauma. O sea, porque Tenía miedo de estar en ella su casa. murió en mi casa. Y, y ese día de su velación, me quedé dormido, pero había gente que venía de visita. Entonces, entre que me estaba quedando dormido, yo siento que alguien se acostó a mi lado. Y yo dije, mi tía. No pude dormir, no pude cerrar los ojos. Y peor, tuve la valentía de darme la vuelta y ver qué era lo que se había acostado al lado mío. Sí, a veces, Pero era una tía que sí, pero venía a de veces visita, no era mi tía que nos había fallecido. sugestionamos, nos llenamos la cabeza de ideas. Y hay tantas historias para contar, no vamos a terminar hablando solo de esto. Historias de terror. ¿No? Nos llenamos la cabeza de cosas, pero nosotros debemos ir a la Escritura y creer lo que el Señor nos dice. Ujú. Y cuando hay estas cuestiones de algo sobrenatural molestando, bueno, podemos ir a Cristo, Ujú. pedirle a Él, al Señor Jesucristo, que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos libere de estas cosas. Poner música cristiana ayuda. Ujú. Pero lo que sí hay que dejar en claro es que cuando una persona muere, se va al lugar de los muertos y de ahí no puede salir. Alguna vez hablamos de el caso de Samuel, Ujú. ¿verdad? Sí. Eso fue algo excepcional que el Señor lo permitió por una razón excepcional. Pero el muerto está en el lugar de los muertos y de ahí no hay salida para ningún lado. Pero Satanás sí puede hacer muchas cosas Y engañar. para confundir, engañar, molestar, asustar, etc. Y cuando digo Satanás, no estoy queriendo decir que el diablo anda persiguiendo a cada persona, no. Hay muchos ángeles Sus huestes. caídos, llamados demonios, que hacen ese trabajo. No nos olvidemos que Satanás no es omnipresente, Satanás está en un solo sitio. Ujú. Y creo que sí sería bueno diferenciar, porque a veces sí uno puede extrañar a la persona y tener recuerdos, ¿no? Sí, Y sobre todo si estuvo contigo mucho tiempo y lo amaste mucho. sí. Son cosas que sí pasan, pero que no es algo sobrenatural, No, es un recuerdo. Y por último, para terminar este tema, ahora sí, ¿cómo podré saber si estaré en el cielo después de que muera? después de que muera. Bueno, la Biblia lo enseña. Yo conozco por lo menos 3 pasajes de la Escritura que lo hemos hablado de la seguridad de salvación, Ujú. pero vayamos a uno. A uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan. 5:13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? Sí. Bueno, Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Para que sepáis que tienes vida eterna, que tienes vida eterna. ¿Qué era tener vida? estar con Dios. Estar con Cristo. Entonces, la Biblia sí nos enseña si vamos a estar con el Señor, si vamos a ir al cielo. Por supuesto que nos enseña. El Señor Jesucristo hizo una promesa, que irá a la casa del Padre a preparar morada. ¿Para quién? Para sus hijos. Para los que Para creyeron los que han en Él, creído. para los suyos, ¿no? Y si he creído en Cristo, entonces Él está preparando morada para mí. Y esa es la garantía que tenemos de que tenemos vida eterna. Él puso su espíritu en nosotros como garantía para que sepamos que tenemos vida eterna. Efesios 1:13. Amén. Pero bueno, avancemos, vamos a otro tema. Ahora sí, cambiamos de tema. Hasta aquí hemos respondido lo que nos faltó. 21 minutos. 21 minutos. El pastor habla mucho, ya nos lo han dicho. Y a mí también me dicen que pregunto mucho. No opino. Comenten, por favor, si es así de verdad, para bloquear. No, mentiras. Para saber lo que piensan ustedes. A ver, el tema de hoy. Me tiene confundido y no sé si anda triste o El tema de hoy. pero definitivamente le ha afectado el no desayunar. Sí, estoy con síndrome de abstinencia. Una pregunta. Primero, antes de dar el título. Que vamos a hablar algo relacionado a la oración. Pero primero hay que preguntar. ¿Todos somos hijos de Dios? Vamos a la Biblia. Muchas personas. A ver, si yo les respondo directamente, algunos se pueden ofender. Mejor vayamos a la Biblia para que la Biblia nos responda. Si todos somos hijos de Dios o no. Ojo, una cosa es ser parte de la creación de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Cuando hablamos de ser un hijo, estamos hablando de ser parte de la familia, ¿no? Ok. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice Johnny? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, a todos los que le recibieron y creen, recién ahí les da poder de ser hechos. Hijos de Dios. ¿Y antes de eso qué eran? Hijos del diablo. Creación de Dios. No eran hijos de Dios, eran creación de Dios. Y otra pregunta, ¿qué pasa con los que no le han recibido y con los que no han creído? ¿Son hijos de Dios o no? No. Entonces, necesariamente necesito creer en Él, recibirle y creer en Él para convertirme en un hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, Juan 3, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se confundió, ¿cómo puedo siendo viejo volver a nacer? ¿Acaso tengo que entrar nuevamente en el vientre de mi madre? El Señor le estaba hablando de nacer espiritualmente, que es lo que estamos viendo aquí. Aceptarlo y confiar en Él. Recibirlo y confiar en Él, creer en Él. Entonces, recién cuando lo recibo como mi Salvador y confío en Él, me convierto en un hijo de Dios. Entonces, no toda persona es hija de Dios, toda persona es parte de la creación de Dios, sí, pero los que le recibieron y los que creen en Él, a ver, y esto no lo digo yo, esto no es invención mía, no es doctrina mía, eso es lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, esto es de carne, esto es de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. ¿No? Entonces, ese es el nuevo nacimiento y solamente cuando hay un nuevo nacimiento somos hijos de Dios. Una pregunta. Pregunta. ¿Los animales son creados por Dios o no? Sí. ¿Los árboles? También. ¿Y eso convierte a los árboles y a los animales en hijos de Dios? No. No. Hay requisitos para ser parte de la familia de Dios. Aceptarlo y confiar. Si no, desgraciadamente, soy parte de la creación. Correcto. Entonces podemos ver que hay una clara diferencia en ser hijo de Dios y creación de Dios. Y esto, ojo, que esto no depende del hombre, ¿no? Esto lo hace Dios cuando el hombre lo recibe como su Salvador. Y es
por gracia. Así es. No cuesta absolutamente nada. Vea Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto es don, regalo de Dios. no por, No por obras, para que que nadie pueda se gloríe. jactarse de nada. No, yo soy un hijo de Dios porque hice esto. No. El que cree en Él, por fe, por gracia, es un hijo de Dios. Perfecto. Entonces, no todos somos hijos de Dios. No. Y un poco de... Y por eso el tema de la oración también. Sí, hacia allá vamos, pero un poquito más de teología, pastor. Hay doctrinas que a veces se confunden, y usted hablaba un poco de eso. Primero, el panteísmo. Usted decía la creación de Dios. El panteísmo cree que Dios está en todo lugar, por ejemplo, en el árbol. Bueno, Dios es omnipresente y está en todo lugar. Exacto. Dios puede estar Sí. en todo lugar, pero Dios no es un árbol. Exacto. ¿A qué a eso se refiere? A eso me refiero. Dios no es un lente. No. Dios, Es diferente de la gloria creación. de Dios llena todo. Está en todo lugar. Así es. Pero de ahí también hay otra doctrina, el universalismo. Dios ama a todos. Y como Dios es amor, entonces, como Dios es amor, Dios va a salvar a todos de una u otra manera. Es polémico usted. Ahí sí seríamos todos hijos de Dios. En algún momento vamos a llegar a ser hijos de Dios porque Dios nos ama. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Primera de Timoteo 2:4. 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que conozcan la verdad. Uh-huh. Pero todos los hombres son salvos y conocen la verdad. No. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay unos que creen y hay otros Que no creen. que no creen en Dios, en la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, Dios quiere que todos crean. Dios quiere que todos se salven. Pero hay unos que creen y hay otros que no creen. El que cree, ¿qué pasa? Se salva. Es salvo. Es salvo. Y el que no cree, No tiene vida eterna. no es salvo, ya está condenado. ¿Y cómo creo? Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay que creer. Él no nos va a obligar, Uh-huh. ¿no? Él lo hace por amor Sí, y nosotros lo recibimos por amor, correcto. no por obligación. Entonces, puede ser una falsa expectativa pensar que Dios puede estar ahí paciente viendo mi pecado y pensar que como Dios es amor, igual me va a salvar porque Él no puede ser malo Sí, en Dios- nuestra razón humana, ¿no? Dios es amor, Johnny, pero es Nuestra justo. razón, Pero es realización. justo, ¿no? Y si vamos a la Escritura, tenemos el diluvio, tenemos Sodoma y Gomorra y muchos ejemplos más, Ananías y Zafira, Acán. Entonces Dios es amor y ama y da oportunidades y quiere salvar, pero es un Dios que hace justicia y el pecado va a ser corregido, ¿no? El pecado va a ser castigado y eso no le quita ni un poquito de amor a Dios. Correcto. Porque si Él no nos hubiera amado, no hubiera venido a salvarnos del pecado. Pero si hay una persona que no se quiere salvar, ¿qué más puede hacer Dios? Mandó a su Hijo, Uh-huh. Él ha hecho todo. ya hizo todo. Perfecto. No nos debe nada. Todo este preámbulo es para la siguiente pregunta, que es el tema que ya prácticamente Ya se acaba el tiempo. se acaba el tiempo, pero es porque es un tema corto y por eso lo unimos con las respuestas en las preguntas de Bueno, vamos, principio. ojalá que sea corto. Dios escucha toda oración. Dios escucha toda oración. Podríamos pensar que sí, ¿no? Usted habla con una persona y ¿usted cree en Dios? Muchas veces, sí, yo sí creo en Dios, yo Yo oro todos siempre los estoy días. orando, siempre estoy rezando, siempre estoy... Claro, pero eso no quiere decir que creo en Dios. El Señor Jesús dijo, Juan 14, porque Juan 14,
15. Ujú. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Obedece. Ahí no dice, si me amas, órame todos los días o rézame todos los días. No estoy diciendo que no hay que orar. Si me amas, obedece. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que seamos obedientes. Obedientes. Y parte de la respuesta está en la obediencia. Si su hija no le obedece, ¿qué hace usted? Palo. La consiente, la escucha. Disciplina. Bueno, Y sí, si hay algo que corregir, conversar, se conversa. se lo conversa, Así es. pero la idea es que el hijo sea un hijo obediente, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando no obedecemos a Dios? Vayamos a algunos versículos de la Biblia. Vaya al libro de Isaías, Ya. capítulo 59. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nuestro pecado hace que Dios oculte su rostro. Esa es la idea, Ujú. porque no quiere escuchar. ¿Qué cosa no? ¿Por qué Dios no me quiere escuchar? Iniquidades, pecados. Porque ve el pecado que... Entonces, si yo no soy obediente a Dios, si yo estoy en pecado, entonces Dios va a rechazar mi oración. Veamos más versículos. Isaías, capítulo 1, versos 15 y 16. ¿Qué dice? 1, 15, 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no diré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pecado. Una vez más, vemos que el pecado hace que Dios rechace Ujú. mi oración. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 17. 31, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males? Porque no está mi Dios en medio de mí. No oirá por desobediencia, por pecado. El último, Proverbios 28, 9. Proverbios 28. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, si es que no estoy obedeciendo a Dios, si es que no estoy en comunión con Él, la oración es abominable. ¿Quién más para hablar de la oración que el Señor Jesucristo que enseñó a orar? Vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, 6. Mateo 5, 6. No, Mateo 6, Mateo 6, 5. Y cuando ores 7. y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, no puedo pensar que porque repito y repito y repito y repito, será oída mi oración. Ujú. ¿No? Eso hacen los paganos, cuando habla ahí de gentiles, eso es lo que hacen los paganos. Ahora, hay una regla dentro de la oración que tiene que ver con el perdón, que dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Perdona. Y el Señor dice, pero si tú no perdonas, Él tampoco nos va a perdonar, Ujú. ¿verdad? Entonces, si en mí hay desobediencia, hay pecado, entonces Dios no me va a escuchar. Vamos a un verso más, aunque creo que ya le hemos dado bastante. 2 de Pedro 3:7. Segunda de Pedro 3, 7.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la... Primera de Pedro 3:7. Ah, ya. No se equivoque. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones... Entonces, si yo no trato bien a mi esposa, si no la trato como es digno, como vaso, si la maltrato, si... Ujú. entonces mi oración tiene Estorbo. estorbo, ¿verdad? Lucas 18. Lucas dice, Lea toda la historia, el verso 9 en adelante. unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo fue escuchado, ¿por qué no? Por su orgullo. Por su orgullo. El publicano, que fue con un corazón humilde, sí fue escuchado. Y el fariseo era un religioso, el publicano era un terrible, ¿no? Entonces, Dios no va a escuchar todas las oraciones. Si hay pecado, Dios se aparta para no oír. Vaya al Evangelio de Juan ya, capítulo 15. Versículo 4, aunque podríamos leer el 1, después el 4. 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo 4. soy la vid verdadera. Verdadera. Va a usar la figura de una planta de uvas Ujú. y el Señor es el que cuida la planta. Ok. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis Ya, en mí. entonces, el pámpano es esa Aramí. cuestión donde salen las uvas, ¿verdad? Pero la planta es Cristo. Ujú. Entonces, para poder llevar fruto, yo tengo que estar en comunión, conectado, enchufado a Cristo. Así es. Hemos visto cuántas veces que el pecado me separa de Cristo. Entonces, si no estoy con Cristo, estoy separado de Cristo y mis oraciones tienen estorbo. Ujú. Dios no me va a escuchar porque hay pecado. Separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí no podéis llevar fruto. Ujú. Pero si estoy con Cristo, entonces estoy en comunión y Él va a estar escuchándome. Versículo 7. Vamos con el 5 primero, que no creo que lo he leído. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya, 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuidado con ese versículo porque puede ser peligroso. Con los dos, el 6 y el 7. 8. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Eso da el contexto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. 9 frutos del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando dice que estamos conectados a Él, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero mi mente está conectada ¿en qué? En el Señor. Si estoy En con comunión. Él, mi mente está en agradar a Dios, Claro, en llevarla llevar de gloria. fruto para el Padre, no en llenarme yo de cosas que no sirven para nada. Vaya al libro de Santiago. Libro de Santiago.
capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando habla de Juan, pide lo que quieras, estamos enchufados en agradar a Dios, estamos enchufados en llevar fruto, estamos enganchados en las cosas espirituales y cualquier cosa espiritual que le pidamos a Dios, lo va a hacer. Por ejemplo, si yo le pido, Dios, dame paz, Dios me va a dar paz. Dios, ayúdame a predicar tu palabra, ayúdame a entender tu palabra. Dios lo va a hacer, pero eso no quiere decir que pide lo que quiera. Ah, Señor, yo quiero un yate que tenga un jacuzzi en la parte de arriba. Esas son realmente tonterías. Eso, ¿de qué sirve? Eso no le da fruto, eso no lleva fruto al Padre. Cuando nosotros buscamos llevar fruto para el Padre, le pedimos a Dios las cosas espirituales y Él lo va a dar. Lo va a hacer. Hablamos de 1 de Juan 5:13, busque el 5:14 ahora. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ese versículo se ha perdido en algunas Biblias, yo creo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? A su voluntad. Conforme a su voluntad, no a mi voluntad. Porque los otros versos, cuando hablan que pide y Dios te dará, sí, pero está hablando en lo espiritual. No podemos tergiversar y llevar esos versículos a la parte carnal, material, porque a Dios no le interesa nuestra abundancia o riqueza. Dios lo que quiere es que llevemos fruto al Padre. ¿Cómo llevamos fruto al Padre? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando estamos enchufados, conectados, en comunión, cuando le obedecemos, cuando permanecemos en Él. Entonces, mi interés, estábamos hablando de los saduceos, ¿se acuerdan? De las cosas espirituales y de las cosas de la tierra. Sí. Los saduceos estaban pensando en las cosas terrenales, pero el Señor les dice, entienden mal, porque acá serán como los ángeles, las cosas serán espirituales. Y esa es la forma adecuada de interpretar esos versículos. Pide lo que quieras y te lo daré en las cosas espirituales. Predicar el Evangelio, adorar a Dios, vivir en santidad, ayudas para mantenerme firme. Pero ¿y si lo decreta en el nombre de...? Ya se va usted por otro lado. Ahí vamos a entrar en el tema de la fe, y es un tema largo, ¿no? Y estamos viendo el versículo que dice que pidamos algo conforme a su voluntad. ¿Qué es confiar? Creer, estar convencido de que Él va a hacer lo mejor para mí. Sí. Entonces yo no tengo que decretar nada. Yo tengo que confiar. Soy llamado a confiar en Dios. Cristo nos llama a ser fieles y a confiar en Él, no a otras cosas. Claro, y puede ser que yo decrete, pero ¿y si mi vida no está, como usted dice, enganchada en comunión con Dios? Mire, si mi vida está en comunión con Dios, yo voy a estar rendido a Dios y le voy a decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y como dijo Habacuc, así no haya vacas en los corrales, así no haya ovejas, así no haya vides, fruto de la vid, así no haya nada de nada, con todo me alegraré y confiaré en el Dios de mi salvación. Muy bien. Estaba pensando en cuanto a esta respuesta que nos está dando. O sea, ya la respuesta ha sido dada. Dios no escucha toda oración. ¿Sí está grabando? Sí, estamos grabando en vivo y en directo. Ya. Dios, según los versículos que hemos visto, no escucha toda oración. No escucha toda oración. El pecado pone obstáculo entre Dios y nosotros. El tratar mal a una mujer, que es pecado también, pone obstáculo entre Dios y nosotros. El pedir mal para gastar en deleites, en tonterías que no sirven para nada, pone un obstáculo entre Dios y nosotros en su respuesta. Pero cuando estamos con un corazón humillado ante el Señor, como el del publicano, cuando estamos en comunión con Dios, buscando hacer su voluntad, buscando servirle con todas nuestras fuerzas, entonces le pedimos a Dios lo espiritual. Dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Él dará abundantemente. Esas son las cosas que Él nos quiere dar, en abundancia, las cosas
espirituales. Mire un ejemplo. Pablo, que tenía un aguijón en la carne, dice, 3 veces he orado a Dios. ¿Por qué Pablo no pudo decretar y curarse? Bueno, 3 veces le pidió a Dios. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia. ¿No? ¿Por qué? Porque era más importante lo espiritual que lo carnal. Y lo espiritual en Pablo estaba o iba a tener mayor resultado y más testimonio que sanar su problema. Correcto. Muy Y eso, interesante. ojo, que eso no quiere decir que Dios no sana. Yo Claro. creo firmemente que Dios sana, Así que es. Dios tiene todo el poder La para oración del justo sanar. puede mucho. La oración del justo puede mucho y Dios puede sanar y puede levantar. Dios puede hacer lo que Él quiera porque es Dios y yo no soy nadie para decirle a Dios lo que Él puede hacer o no. Pero la verdad es que a veces oramos en contra de su voluntad. O no estamos buscando, mejor dicho, su voluntad, sino que se haga la mía. A ver, el Señor Jesucristo en el Getsemaní, porque para mí este es el mayor ejemplo de fe. Siempre el mayor ejemplo lo va a tener el Señor Jesús. El Señor Jesucristo en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Él quería pasar por ese momento o no? Humanamente, obviamente, no. Si es posible, pase de mí esto. Pero él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo confiaba en el Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tener para nuestra vida. Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo salvó al mundo obedeciendo al Padre. Me queda clarísimo, y sobre todo en el tema de los creyentes, pero me pregunta ahora para finalizar, los que no son creyentes, que están en esa condición bajo el pecado, ¿el Señor escucha sus oraciones? ¿No las escucha? ¿O hay alguna excepción? Mire, Dios va a escuchar a todo corazón que se humille ante Él. Dios está buscando corazones humillados. Se dice que el primer paso para entrar al cielo es humillarse, ¿no? Entonces, si yo voy con un corazón humilde y le digo, Señor Jesús, soy pecador, te necesito, estoy desesperado con el problema que sea, te necesito, ayúdame, socórreme, escúchame. Dice la Biblia que Dios va a escuchar, porque Dios escucha el corazón del humilde. Señor, reconozco que soy pecador, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Dios me va a escuchar. Podríamos decir que la primera oración que escucha Dios de un hombre que está en pecado es cuando se arrepiente. Sí, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuando estamos arrepentidos o cuando lo buscamos por conveniencia, o Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y sabe que, por ejemplo, es muy común ver en un partido de fútbol, ver a los futbolistas que oran antes de patear un penal. Pero hay un pocotón de futbolistas que también, Bueno, uno ora y para que el arquero haga está el orando gol. para taparlo. Sí, exacto. Sí. ¿A quién escucha a Dios? Hoy día Bueno. hemos tratado de ver cómo funciona la oración, que Dios no escucha toda oración. También los delincuentes a veces oran. Sí, es más, tienen un santo para los que y le rezan. Exacto. Gracias a Dios que no los escucha. Gracias que el Señor no los escucha. Pero podríamos a veces caer en esa falsa enseñanza o falsa costumbre que tenemos Y ese es otro de tema. pensar que es así y que Ese Dios es tiene que otro, ese es escuchar. otro tema, Johnny. ¿A quién hay que orar? Y hay 2 caminos, ¿no? Se ora al Padre por medio del Espíritu en el nombre del Hijo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero son otros temas muy largos. Ya estamos sobre terminando. tiempo. Pero creo que hemos hecho un excelente Solo para ejercicio terminar. hoy día. Solo Buscamos bastantes versículos. para yo ya no hablar más. Sí, ahí usted puede terminar. Bueno, después de Y yo oro ya. termino ahora. Tal vez se haya sentido ofendido porque hemos dicho que no todos son hijos de Dios. Y que Dios no escucha toda oración. Y que Dios no escucha toda oración o a cualquiera que esté. Pero nuestra idea, y lo repito una vez más, no es polemizar con nadie.
Por eso cada vez que decimos algo vamos a la Escritura, a buscar versículos. Y nuestro anhelo es que Dios escuche su oración y que usted llegue a ser un hijo de Dios. Así es. Pero, como hemos venido diciendo, lo primero que tengo que hacer es reconocer que en mi vida hay pecado. Y reconocer que el único que me puede salvar es Cristo. Y si Cristo ve mi corazón humillado, arrepentido, yo puedo postrarme ante Él y Él va a escuchar. Él me va a escuchar. Pero no puedo pensar que puedo vivir haciendo con mi vida lo que yo quiero, lo que me da la gana, y que aún así Él me escucha cuando yo le hablo. Dios es santo y Él no se mete, no se junta, no puede, no tolera el pecado. Entonces, para poder escucharme, necesito pedirle perdón. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Yo ni si Él me limpia y me perdona, ¿en qué condición quedo? Limpio, santificado. Limpio, entonces sí me va a escuchar. Entonces es cuestión de doctrina, no es cuestión de acusar ni querer el mal para alguien. No, Dios quiere, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia de nuestro mensaje. Cristo te ama, Dios te ama, busca a Cristo, arrepiéntete. Él quiere que seas su hijo, Él quiere escucharte, Él te quiere salvar, pero humíllate ante Él primero. Amén. Señoríos, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es la guía. Tu palabra es el mapa. Lumbrera es a mis pies tu palabra y lámpara a mi camino. Señor, tu palabra es el juez. No nosotros. Nosotros no estamos para juzgar tu palabra. Tu palabra está para juzgar nuestra vida. Y te pedimos por todos aquellos que te necesitan, los que tienen hambre y sed de ti. Señor, tú viniste a salvarnos y sin que nos cueste nada. Ayúdanos a ser humildes y a someternos a ti. Todo lo podemos resumir en un verso. Si me amas, guarda mis mandamientos. Señor, te amamos y queremos obedecerte. Y es importante la obediencia más que nuestros propios pensamientos. Humíllanos ante ti. Te amamos, Dios. Recíbenos como hijos. Escucha nuestras oraciones y ayúdanos a confiar en ti hasta el último de nuestros días. Te amamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.